Gracias, Jonathan. Esta es la presentación que en los próximos 25 o 30 minutos vamos a abordar los temas de las proyecciones sectoriales 2021. Creo que los elementos que mencionaba la doctora Sandra al comienzo de la presentación o de esta sesión de trabajo, junto con los elementos que nos da el doctor Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo, nos abren un buen panorama para entender cuál puede ser ese dibujo del 2021 y esa historia que quisiéramos desde ya empezar a vislumbrar. Yo creo que hay más elementos positivos, ciertamente. La coyuntura no es del todo clara y hay todavía unos elementos de incertidumbre importantes, pero lo que sí es cierto es que tenemos más noticias positivas y más noticias y expectativas favorables sobre el desempeño de nuestro mercado, y por eso quisimos hacer este primer esfuerzo de proyectar el 2021. Proyectarlo en un momento que no es fácil, un momento en el que la economía decreció en niveles históricamente profundos, digamos, en términos de la contracción del aparato productivo, unos niveles de desempleo imprevistos, digamos que cambiaron de manera sustancial, una respuesta del sector también que con esos dos determinantes pues ha sido mucho mejor de lo previsto. Entonces todo este panorama de elementos de muy corto plazo que nos han cambiado la visión tendencial de nuestro sector nos implica que en el ejercicio de proyecciones seamos muy cautos, conservadores, pero también tratando de encontrar esos elementos que nos ayudarán a tener una lectura más clara de la actividad. Yo, antes de arrancar, quiero con esta presentación también agradecerle a todo el equipo de Coordenada Urbana. Coordenada Urbana, lo mencionaba la doctora Sandra, nuestro sistema de información, que desde la presidencia somos usuarios y al final operadores, pero que detrás de esto un gran trabajo de las regionales, de los censadores, de todo el equipo que consolida información de manera juiciosa mes a mes para poder presentar y tener quizás uno de los mejores sistemas de información sectorial que puede tener el país, y ciertamente la única fuente de información oficial del mercado de vivienda que nos permite, no solamente con el respaldo del DANE, sino con la validación y seguimiento propio de nuestro censo, presentarles información. Entonces, de nuevo a los equipos regionales, a Karen Ortega y todo el equipo también que lidera desde la presidencia el tema, muchas gracias por mantenernos muy bien con Coordenada Urbana. Esta presentación, entonces, yo creo que arranqué por la parte final. A ver si me puedo mover a la primera. Vale, me voy a mover aquí un momento para poder poner la primera diapositiva. Listo. Entonces, esta presentación tiene 4 partes. ¿Cuál ha sido el efecto, digamos, de la coyuntura y cuáles son esos elementos de incertidumbre que definitivamente nos obligan a vincularlos en nuestras proyecciones? Lo segundo, contarles 2 elementos importantes de las tendencias de oferta y demanda. Nuestro mercado se recupera, una realidad. Sin embargo, nuestro mercado se recupera con unas condiciones diferentes. Algunas cosas han cambiado en la oferta y algunas cosas ciertamente han cambiado en la demanda. El balance de riesgos. Yo creo que en el subtítulo es correcciones y ajustes, pero diría de manera anticipada que es francamente un buen resultado en términos de riesgos. Justo en el mes de abril, en las primeras juntas directivas, discutíamos, oiga, yo creo que hay una cantidad de riesgos, tanto del desempleo, desistimientos, acumulación de inventario terminado, una cantidad de cosas que nos describían un reto muy importante a la hora de formular acciones de política pública y entender cómo podríamos blindarlas. Quiero decir, no estamos 100% cubiertos, pero por lo menos los datos recientes nos muestran que el mecanismo, digamos, de preventa y la corrección del mercado se ha dado de manera muy favorable. De hecho, incluso mejor de la tendencia que ya traía el sector antes. Y por último, después del esfuerzo y el trabajo del equipo y de la jefatura de estudios económicos que lidera Ivonne Cárdenas, junto con Santiago Plazas y Nicolás Buitrago, que hacen el ejercicio de proyecciones, me dejan a mí la tarea de presentarlos, pero al final ellos son los actores intelectuales de todo este esfuerzo. La primera parte, yo creo que ya pasamos muy rápido por el tema y creo que el mensaje final es bastante claro. La pandemia afectó de manera importante el mercado laboral. Para nosotros, el número o el volumen de ocupación, la creación de puestos de trabajo formales es quizás una de las variables más importantes a la hora de entender qué ocurre con el mercado de vivienda y cuál puede ser su potencial. Esta gráfica describe desde otra perspectiva, quizás complementario a lo que nos contaba el doctor Mejía de Fedesarrollo, veníamos en una evolución muy favorable del volumen de ocupación del país en los últimos años. Quizás hasta finales del año pasado teníamos 22 millones de personas ocupadas en el país, una fracción de ellas importante de manera informal, pero también la creación de puestos de trabajo de manera formal
venía, digamos, en un buen ritmo y el volumen total de ocupación nos describía esos niveles. Llega este fenómeno reciente, segundo trimestre de este año, y la caída en la ocupación, si ustedes se dan cuenta, llega a niveles cercanos a lo que podíamos ver en los años 2007. O sea, pasamos a 16 millones de ocupados y las señales recientes a partir de ese periodo nos llevan a tener de nuevo unos niveles de ocupación más cercanos a los 19,5 millones de puestos de trabajo que van en una buena dirección. Sin embargo, este choque, que esperemos sea más coyuntural, probablemente con ciertos efectos estructurales al 2021, no lo podemos desconocer y es parte de la naturaleza, digamos, de reactivación que vamos a tener, tal y como lo contaba el doctor Mejía. Elementos importantes de esta pérdida de puestos de trabajo también tienen que ver que incluso las personas ocupadas pues también tuvieron un impacto importante, por lo menos en dos variables que para nosotros son fundamentales a la hora de entender el mercado de vivienda. La primera de ellas es la reducción de actividad económica y de los ingresos. 4 de cada 10 personas que permanecieron con su trabajo vieron enfrentados unas reducciones en sus niveles promedio de ingreso. Y eso ciertamente recompone la canasta de consumo, cambia las prioridades de inversión, probablemente aplaza decisiones de inversión desde luego, y desde el punto de vista del canal de crédito pues describe un reto importante para seguir manteniendo, digamos, el dinamismo de la compra de vivienda y del mercado inmobiliario en general en el país. Un aspecto importante, esperemos los nuevos datos, esto está agosto, los nuevos datos seguramente nos describan que este número va a empezar a corregirse tal y como hemos visto en términos de el aumento en el volumen de ocupación. Y segundo, otro aspecto que nos parece importante, 1 de cada 5 no ha podido realizar pagos de facturas y deudas, es decir, en la práctica tenían una complejidad para honrar sus obligaciones financieras, luego describe en términos generales un mayor perfil de riesgo y precisamente en ese mismo entendimiento es que las acciones recientes de política pública que ha adoptado el gobierno permiten minimizar y mejorar y compensar de manera importante las condiciones de ingreso de los hogares y acceso a la vivienda. Segundo elemento importante para nosotros en el entendimiento de la actividad, qué tan dispuestos están los hogares a comprar vivienda. De acuerdo con el indicador de Fedesarrollo, el doctor Mejía lo contó, tuvimos un pico importante decreciente, digamos, o profundo en términos de la confianza del consumidor, que se redujo a menos 62% al mes de abril. A partir de ahí hemos venido avanzando y la tendencia muestra claramente que nos podemos acercar en los próximos meses, ojalá, al terreno positivo con mayor contundencia de lo que veníamos viendo en los últimos años. El escenario ideal, un escenario de confianza, como los que teníamos en años precedentes, 2010, 2016, donde el balance positivo en la disposición para comprar vivienda superaba el 20 o 25%, pero claramente no desconocemos que estos son muy buenas señales a la hora de entender entonces lo que ocurre con la actividad. Por segmentos, aquí hay una pequeña diferenciación, los cálculos recientes o los datos a septiembre muestran algunos cambios, pero independientemente del segmento bajo, medio y alto, lo que sí vemos es que nos estamos alejando de ese patrón tan fuerte de caída de la confianza que observábamos en los meses de abril y mayo. Luego, medido solo con este indicador, que refleja muy bien, digamos, y se compara muy bien con el repunte de ventas que hemos tenido, contaba la doctora Sandra al inicio de su presentación, pues uno transpone estos dos ejercicios y básicamente muestra que esta recuperación de la confianza ha estado muy alineada con lo que hemos visto en resultados comerciales. Tercer elemento importante para la lectura de nuestra actividad, la tasa de interés hipotecaria. Aquí los resultados, y digamos en muy buena hora, nos mantenemos en unos niveles históricamente bajos en términos de tasas de interés, tasas efectivas anuales entre el 10,3 y el 11,6, dependiendo del segmento, pero en términos comparativos que nos muestran estas líneas promedio o estas líneas, digamos, de mínimos de los últimos años, nos muestran que en efecto frente a la última década la condición de acceso al crédito en términos de niveles de tasas de interés es muy competitiva, es muy favorable y ciertamente con los subsidios recientes, particularmente del segmento medio, y que tiene hoy en día unas tasas de interés del 10,3%, van a jugar de manera determinante en la comercialización de vivienda durante lo que queda este año y el 2021. 4 aspectos de ese contexto de incertidumbre y efectos de la coyuntura. Diríamos, en resumen, entonces, un desempleo complejo pero que avanza bastante bien, una confianza que tuvo un nivel muy bajo pero avanza de manera positiva, unos niveles de tasas de interés
que incluso se mantienen en niveles mínimos históricos y con las perspectivas de política monetaria y por lo menos los niveles actuales y entendiendo el rezago de transmisión de las tasas de interés del Banco de la República sobre las tasas de financiación de vivienda, pues seguramente vamos a tener todavía margen de que las tasas sigan bajando. Luego, punto 1 de esta discusión nos muestra un panorama y un abono favorable para pensar en un 2021 de recuperación. Segundo elemento, ¿qué pasa con las tendencias de oferta y demanda? Y quizás hay muchos elementos a señalar. Yo simplemente quisiera entrar en 2 puntos. La primera es nuestro mercado, por la lógica propia de la preventa, es un mercado que se adapta rápidamente a las condiciones, digamos, de la demanda. Este gráfico que tiene cierta complejidad para explicarlo de manera sencilla, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por contar qué nos dice este gráfico que nos parecía muy importante, y es este gráfico, los puntos rojos y los puntos verdes nos muestran los puntos rojos, cómo eran los lanzamientos antes de la pandemia, el último año que se lanzaba al mercado en términos de área promedio o de áreas de metros cuadrados y en términos de precio por metro cuadrado de estos proyectos. Entonces hay una dispersión importante y luego lo comparamos con los lanzamientos del periodo de marzo a agosto de este año. Seguramente si involucramos el dato de septiembre, el patrón se consolida, pero lo que sí es cierto es que estas 2 líneas nos describen una especie de regresión tratando de recoger la mayor cantidad de proyectos que se lanzaron al mercado, nos recogen una conclusión importante, y es esta diferencia entre la línea roja y la línea verde. Estando la línea verde por debajo, nos describe que el mercado se está concentrando en precios menores, es decir, en efecto hay una corrección, sin decir que los precios en general del mercado estén disminuyendo. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que la nueva oferta que se está lanzando se está adecuando muchísimo más a unas condiciones de ingreso diferente, a unas condiciones de segmentos diferentes y desde luego unas condiciones de subsidios que nos llevan a que el segmento bis y el segmento medio sean más importantes. Esa es una primera consideración que hemos visto con la oferta. Otra consideración importante es qué tanto se está cambiando el patrón de lo nuevo que se está lanzando frente a lo que lanzábamos hace un año en términos de nuevos proyectos al mercado. Y queríamos verlo con un aspecto que nos parecía importante, y es, se están concentrando los proyectos en las ciudades capitales o en el resto de los municipios. ¿Qué encontramos? En efecto, que solamente en 2 regiones, Risaralda y Atlántico, aumentó la participación de proyectos lanzados en los municipios aledaños, pero en los demás se mantuvo una mayor participación de lo lanzado, o se ha mantenido una participación importante de lo lanzado en los municipios aledaños. De manera complementaria, en esta diapositiva se ve donde las ciudades capitales lograron mayor participación en términos de los lanzamientos de nuevos proyectos. Valle, Antioquia y Santander ganaron participación en el número de unidades lanzadas en el último periodo, contando esta nueva lógica marzo-agosto que nos describe una tendencia que seguramente se va a mantener el próximo año. Desde la demanda, yo creo que la doctora Sandra al inicio de su presentación hizo una muy buena exposición de lo que ha ocurrido, una recuperación regular y permanente de las ventas que incluso ya supera los niveles promedio históricos que ya traíamos. No me detengo en esta parte, destacaría muchísimo el comportamiento de vivienda de interés social, como quizás al inicio entonces de esta sesión se hizo, y decir que seguramente ese patrón va a mantenerse. Hoy en día 7 de cada 10 viviendas que estamos comercializando se dan en ese segmento. En la demanda también recuperación importante de la inversión, 3.4 billones de pesos, una lógica de recuperación en B claramente muy importante, y en ese sentido vale la pena, digamos, también tener la perspectiva. Quiero simplemente destacar un último punto sobre los elementos de demanda, y creemos que esto se va a mantener y que creo que nos va a ampliar de manera importante la demanda potencial por lo menos, es los mecanismos de venta y promoción de proyectos en canales virtuales. Seguramente van a seguir siendo un común denominador en la dinámica próxima del mercado. Estos datos que nos proporcionó Estrenar Vivienda, un aliado nuestro muy importante, nos muestran cómo a partir del mes de marzo el volumen de consultas en plataformas en la búsqueda de vivienda nueva cambió de 1.3 millones de consultas a 4.2 millones de consultas. En efecto, lo que estamos teniendo en este caso
y luego posteriormente, digamos, con la apertura de las salas de venta, el fenómeno no se corrigió. Las salas de venta se abrieron en junio, tenemos julio, agosto y septiembre todavía con datos de búsqueda de vivienda muy altos. Entonces, eso es una muy buena señal. Salas de venta abiertas y la posibilidad de tener intención de compra en casi 3 veces o poco más de 3 veces lo que se consultaba en páginas web o en plataformas de búsqueda de vivienda antes de la pandemia, muestran un enorme interés y un enorme potencial, digamos, desde el punto de vista de seguir incrementando. Solamente para el portal de Estrenar Vivienda, el patrón es exactamente el mismo, un pico muy importante en junio, pero ciertamente los niveles recientes se acercan al 1.000.000 de consultas que están muy por encima de los promedios de comienzos de este año, que eran alrededor de 500.000 consultas en ese aspecto. Entonces, el canal de comercialización virtual, el canal de promoción virtual y el canal de aproximarse a la demanda en términos virtuales, un elemento fundamental, un elemento que nos abre mucho más el mercado y un elemento que seguramente en todos los niveles de las estrategias comerciales debemos seguir potenciando. Tercer elemento de esta presentación, y voy revisando el tiempo para honrar cuando llegue nuestro viceministro de Vivienda y nuestro viceministro de Agua, que tienen su presentación a las 12 en punto. Dentro del balance de los riesgos, como les decía, de manera anticipada, la conclusión es los datos son muy favorables. Y mi lectura y la lectura que tenemos con el equipo, tratemos de hacerla siempre lo más conservadora posible, tratando de advertir lo que estamos viendo mal, pero en esta vez con mucha más tranquilidad nos sentimos en entender que las señales que nos está dando el mercado nos está minimizando el volumen o digamos el perfil de riesgo de la actividad de la comercialización de vivienda y de los proyectos de vivienda nueva en el país. Desde el punto de vista del primer indicador, la rotación de los inventarios, entendido esto como la capacidad del mercado de absorber la oferta existente, o dicho de otra forma, la velocidad de nuestro mercado frente a la oferta existente, pues el dato ya septiembre se corrigió bastante, hoy estamos sobre 8.9 meses de rotación promedio en el mercado total, de 150.000 unidades en oferta y con ventas cercanas a 18.000 unidades en el último mes, nos da ese indicador de rotación. No es el indicador de rotación más bajo, pero ciertamente si comparáramos contra julio o agosto, este dato de 8.9%, 8.9 meses es mucho mejor de lo que veníamos viendo. Por segmentos, nos da una muy buena señal que incluso el segmento alto viene corrigiéndose. En el 2018 teníamos rotaciones más cercanas a 18 meses, cogiendo los septiembres de cada año, hoy estamos sobre 15,6 meses. En el segmento medio, si bien no se ha corregido y quizás tuvo un deterioro reciente, la expectativa con lo que estábamos viendo del subsidio al segmento medio o el Fresh No Biz va seguramente a ayudarnos a corregir y a mantener esa tendencia favorable de un punto de quiebre, digamos, en términos de la corrección de este indicador. Y en la vivienda social, pues en la práctica es el mejor segmento en términos de la rotación, todo lo que va saliendo tiene unos tiempos de comercialización muy efectivos, una oferta bastante dinámica, unos lanzamientos de proyectos que también, digamos, tienen una gran capacidad de ser absorbidos de manera efectiva en el mercado, y ese es el primer balance. El segundo elemento que ha sido y sigue siendo, quiero en eso ser muy claro, sigue siendo una preocupación, es el tema del inventario terminado. El inventario terminado que tenemos hoy en día en nuestro mercado es de 10.900 unidades, un 7,2% del total de la oferta, de esas 150.000 unidades. Sin embargo, y claramente viendo que esto ha evolucionado de manera creciente en los últimos años, con una pendiente muy fuerte desde el 2016, lo que sí es importante ver es que en el último año, comparando septiembre y septiembre, solo creció en términos de la oferta. Estos son, digamos, menos de un punto porcentual, es decir, realmente creció muy poco, y cuando uno se da cuenta por segmentos, hay componentes muy favorables. En términos del segmento medio, en el último año, si bien sigue representando un 10.6% de la oferta, solo cambió, casi que se mantuvo en los mismos niveles, 6.600 unidades. Y en el segmento alto, que nos había mostrado en los últimos años un crecimiento permanente de 1.200 unidades a casi 3.000 unidades, estamos actualmente en 1.900, es decir, en el último año la acumulación de inventario terminado en el segmento alto se corrigió, y en el segmento medio, nuestro segmento, digamos, complejo de analizar en los últimos años, se estabilizó. Y ciertamente, de nuevo, con los subsidios del segmento medio, creemos que esta tendencia va a mejorar.
Hicimos esta misma lectura con un indicador que nos parecía importante y son estas dos líneas que nos muestran cómo venía evolucionando el inventario terminado año tras año, comparando mes a mes contra el año anterior en el segmento medio y en el segmento alto. Y aquí hay dos cosas que me parece importante destacar. La primera, a finales del año pasado, veníamos acumulando inventario anualmente del orden de 1.800 unidades anuales. Un dato altísimo, un dato realmente, digamos, que no nos describía ningún comportamiento favorable. No teníamos perspectiva de corrección del mercado. Desde ahí en adelante, y ya hasta los datos de septiembre del 2020, hemos visto que la acumulación de inventario hoy en día está por debajo de las 100 unidades. Y tiende claramente a entrar a este favorable terreno negativo, que es empezar a acumular para poder lanzar nuevos proyectos y demás. Esto tiene diferencias regionales, desde luego tiene diferencias en los niveles de las empresas, de los tamaños de las empresas y de los segmentos. Hay una serie de diferencias, pero en términos generales nos parecía importante destacar que esa lectura que la mayoría de analistas se tiene y que nosotros compartíamos desde luego, del inventario terminado como una problemática, hoy en día tiene unos matices diferentes y hoy en día debe ayudarnos a pensar en una forma diferente en la perspectiva del sector. Hay una lógica clara de esa acumulación de los inventarios y cuando uno lo ve en el segmento alto, pues ciertamente llevamos un poco más de un año y medio con una reducción del inventario terminado muy favorable. Una segunda noticia en términos de los indicadores de riesgo que queríamos destacar. Tercera noticia en términos de los indicadores de riesgo que nos parecía importante es el nivel de renuncias o desistimientos mensualmente que tenemos de los proyectos. En nuestro monitoreo mensual, ¿cuántas renuncias se reportan en el sistema de coordenada urbana? Un dato que bastante estable, bastante, digamos, aproximado a la coyuntura que vemos en el mercado. Y cuando vimos los datos a julio, y desde marzo lo preveíamos, íbamos a tener un repunte importante. Ciertamente, pérdida de empleo llevaba a que los hogares perdieran o desistieran de sus negocios, aplazaran muchas decisiones y demás. El número alcanzó a estar en 2.470 unidades en ese mes y claramente hay una bandera roja importante, pero los datos recientes de agosto y septiembre muestran que estamos volviendo a los niveles promedio y yo creo que también en muy buena hora las expectativas que tenemos sobre el impacto pleno de los subsidios del segmento medio nos van a ayudar a corregir o a seguir corrigiendo esta tendencia y a mantenernos por lo menos en los niveles históricamente estables. Esta misma gráfica o esta gráfica refleja básicamente lo mismo del anterior, pero básicamente lo que muestra es hoy en día los niveles de renuncia promedio en el mercado del total del país están del orden del 9,1%. Con unas ventas de 18.500 unidades, este indicador, digamos, es bastante sano e incluso por debajo de algunos momentos históricos que hemos tenido en este indicador y francamente lejos de lo que veíamos en términos del mes de abril, donde este indicador alcanzó a estar del orden del 20% con unas ventas menores y con un volumen de desistimiento relativamente importante. Entonces, en términos de las renuncias, no queremos decir que no estemos en un escenario que todavía nos describa el último trimestre del año y desde luego el 2021 y lo que ocurra en materia de empleo nos siga describiendo un riesgo, pero las señales recientes, por lo menos de los últimos 2 meses, también dan un primer parte de tranquilidad que nos ayudan a alimentar una buena perspectiva para el 2021. Último elemento que quería destacar dentro de este panorama de riesgos y que yo creo que no podemos desconocer, que todavía no tenemos el panorama muy claro, y es las cifras de actividad no residencial. La construcción no residencial venía desarrollando o iniciando construcción de proyectos del orden de 1.2 millones de metros cuadrados cada trimestre. Eso era mal contado 5 millones de metros cuadrados en el año. Incluso en niveles en el año 2016, donde tuvimos ese crecimiento tan importante del sector, este segmento apoyó muchísimo con cerca de 6 o 7 millones de metros cuadrados año, pero los datos recientes de este año pues, nos están mostrando niveles que para el último trimestre, y nos gustaría muchísimo luego compartir lo que veamos en el tercer trimestre cuando esté disponible, pero por lo menos en el segundo trimestre unos niveles históricamente bajos. 539.000 metros cuadrados iniciados apenas y yo creo que todavía en el marco de incertidumbre de lo que ocurra con la ocupación de áreas comerciales, el uso y ocupación y vacancia de las oficinas, el desarrollo de proyectos en actividad industrial y todo eso,
pues nos va a mantener todavía como un elemento más que de riesgo, como de sesgo a la baja en nuestra lectura del 2021. Esperemos que con la corrección de la economía y con este dinamismo que con ciertos indicadores estamos viendo, particularmente el comercio y de la recuperación del empleo, ayuden digamos, a permitir que esto se dé. Aquí pusimos por segmentos, pero la conclusión es esencialmente la misma. Incluso en algunos segmentos que venían en una recuperación favorable, el caso de oficinas, pues los datos de este año, 2020, primero y segundo trimestre, nos muestran una contracción importante, una contracción, una reducción que seguramente nos va a llevar a tomar unos puntos importantes del crecimiento que teníamos previsto y a entender cuáles pueden ser los determinantes de crecimiento de este segmento. Una nota importante, y lo mencionaba la doctora Sandra, en este componente institucional hay una gran oportunidad. Existe la posibilidad de desarrollar cerca de 2 millones de metros cuadrados en construcción anualmente en equipamientos sociales y en toda la gama de construcción institucional que, como lo mencionaba el doctor Luis Fernando Mejía, con recursos de regalías y con la posibilidad de estructurar proyectos y pliegos tipo para que exista una gran participación en esa dirección, puede ser un factor a favor en esta lectura del 2021. Última sección, proyecciones 2021. Ponemos la nota metodológica simplemente como para tener claro que estos modelos pueden entrar en diferencias con otras estimaciones. Seguramente vamos a seguirlo corriendo para poder tener una precisión mayor sobre lo que nos vemos del otro año. Sigue siendo un modelo estadístico en el que le estamos involucrando un fenómeno reciente totalmente atípico en términos del crecimiento y demás. Luego, es perfectamente decir que es un modelo imperfecto, pero que creo que es la mejor aproximación que podemos tener a leer el 2021. ¿Qué proyectamos? Proyectamos dentro del balance de vivienda las ventas de vivienda nueva, abiertas por segmentos bis no bis, el lanzamiento de proyectos y el valor de las ventas o el conjunto de inversión de esas ventas que vamos a tener el próximo año. Una siguiente entrega de nuestras proyecciones será: proyectemos las iniciaciones con la respuesta que estamos viendo y podemos aproximarnos a un dato más cercano a lo que va a ser el Producto Interno Bruto. Pero este primer conjunto de proyecciones lo que nos muestran es unos datos muy interesantes. El próximo año, en el escenario optimista, y de nuevo, escenario optimista objetivo y con el que como equipo, leyendo los datos de manera muy detallada, nos hemos casado, vemos un sector que va a tener una comercialización de 195.000 unidades, un dato muy positivo y que si lo hiciéramos solamente con el modelo estándar, sin involucrarle ciertos efectos que nos desplazan la curva de inversión y el volumen de ventas de nuestro sector, llegaríamos a 187.000, cerca de 188.000 unidades. Luego, en ambos casos, podemos tener un efecto favorable en términos de las ventas. Gracias, ya estoy terminando, me quedan 2 diapositivas. Términos de crecimiento de esos segmentos, vemos que vamos a crecer en un escenario estándar las ventas de vivienda en un 4,3%, pero de nuevo casándonos con ese escenario optimista y objetivo y con el que sabemos tenemos mucha más certeza de entender lo que va a ser el otro año, ventas que crecerán en el 7,5%. Aquí hay algo muy importante a destacar: las ventas de vivienda de interés social crecerán el 14,1% y por ahora teníamos las ventas no bis creciendo en el 0,2%, dato muy bajo. Y ciertamente estamos revisándolo con el equipo porque lo que estamos viendo en los datos muy recientes y el subsidio del segmento medio nos va a ayudar incluso a tener entonces un escenario mucho mejor. Si le imprimiéramos 5.000 o 10.000 unidades más al mercado en el 2021, producto de esta medida solamente, seguramente vamos a tener entonces un crecimiento más cercano al 10%. Lanzamientos, y aquí no tenemos iniciaciones, pero en principio son lanzamientos de vivienda. Como vemos, de nuevo un mercado que va a lanzar cerca de 190.000 unidades, que en el escenario más conservador nos llevará a 175.000, pero que en términos de crecimientos va a contrarrestar de manera muy favorable la lectura del 2021 frente al 2020. Este año los lanzamientos decrecerán cerca de 9,9% y las ventas, con ese escenario tan crítico del periodo abril-junio, decrecerán en un menos 8%. Lo que sí estamos viendo es que los lanzamientos también crecerán en 2,9% en el escenario estándar y de 9,3%. Y por último, el valor de la inversión, que muestra esta tendencia y uno dice, ¿qué pasa con el mercado? Si vienen bien las unidades, aquí lo que tenemos es una recomposición del mercado, donde la vivienda social gana mucho terreno, el segmento medio hasta ahora empieza a recomponerse de manera favorable, pero ya venía en una senda de crecimiento, y el segmento alto le sigue restando.
Entonces, por eso vemos todavía una reducción importante. Pero en el corto plazo, o más de perspectiva del próximo año, un crecimiento de la inversión que podría llevarnos a 35 billones de pesos de nuevo en comercialización y cerrar este año más cercano a los 33 billones. ¿Eso qué nos quiere decir? Básicamente un crecimiento de la inversión del 4,1% en términos constantes, un dato favorable, y dejaríamos el sesgo positivo para entender cómo se comporta el subsidio al segmento medio en los próximos 2 o 3 meses, y este número seguramente en el 2021 va a ser mucho mayor. Hicimos una aproximación regional, no me voy a detener en eso porque ya tenemos nuestra siguiente intervención, pero nos parece muy importante cada vez que hagamos este ejercicio aproximarnos a las regionales son quienes levantan la información, son quienes nos proveen la lectura de muchos de los elementos de mercado, y por eso quisimos hacer este primer ejercicio de proyecciones, llevándolo a los mercados grandes, a los mercados medianos y a los mercados que hemos llamado menores o que tienen volúmenes de actividad por debajo de las 3.500 unidades anuales. Pero la conclusión en general es, de las 19 regiones del país, 18 vemos con un crecimiento positivo, y la única que decrece seguramente lo hace en un nivel muy bajo, 0,6%, y tendrá que ver con algunos ajustes estacionales que hagamos en el modelo. En cualquier caso, todo un crecimiento importante en comercialización de vivienda durante el próximo año. Cierro con las reflexiones. Nada diferente a lo que les he contado, el mercado de vivienda ha tenido un claro repunte y con señales de mantenerse de manera sostenible. No se pueden desconocer los riesgos y los cambios estructurales que vemos, por ejemplo, en materia de empleo, pero yo creo que hay más factores a favor. Lo segundo, la comercialización y la promoción virtual de los proyectos va a seguir siendo un patrón de mercado, y la concentración de la nueva oferta en los segmentos BIS y en los segmentos medios creemos que también va a permanecer en el 2021. El balance de los riesgos, contando la historia hoy a lo que contábamos hace 3 o 4 meses, es sustancialmente mejor. Vemos corrección casi en todos. No estamos simplemente diciendo que todo esté perfecto, pero realmente vemos una corrección de riesgos muy favorable para el mercado, y eso nos va a incentivar no solo el lanzamiento de proyectos, sino el inicio de obras. Y nuestras proyecciones, más allá del detalle de los números, muestran un escenario de reactivación de la actividad en términos comerciales. Y claramente con ese avance vamos a tener inicios de obra, demanda de insumos, generación de empleo y valor agregado que van a repuntar en tasas muy positivas, aportándole de manera favorable a la economía. Esa era nuestra presentación, y muchísimas gracias a Andrea y a todos los que organizaron el evento, y una muy bienvenida a nuestros 2 viceministros. Muchas gracias.